Anita y yo llevamos tiempo anhelando y pidiendo a otros que oren, que como iglesia nos despertemos a las realidades espirituales. Muchas veces, y yo me incluyo en esto, estamos demasiado ocupados y distraídos como para que el reino de Dios sea lo más importante en nuestras vidas. A veces hasta estamos demasiado cómodos y satisfechos en nuestra vida. Y hasta cuando surgen los problemas, no buscamos su solución en Dios, sino en el dinero o en otras cosas que pensamos poder controlar. Anhelamos que nos despertemos como iglesia a lo que Dios quiere para nosotros y que Dios despierte en cada uno de nosotros hambre y sed de la justicia y de su palabra. Que vivamos como quienes entienden que este mundo es pasajero y que la eternidad es para siempre. Yo creo que en esta tarde el Señor quiere ayudarnos a avanzar hacia esta meta. Estamos llegando casi al final de esta carta hermosa y alentadora de Pedro, que escribió a creyentes que estaban pasando por aflicciones. Y hoy Pedro vuelve a un tema que hemos visto un par de veces en su carta, que los que somos parte de la familia de Dios debemos amarnos y apoyarnos como lo hace cualquier familia saludable. Ahora Pedro va a profundizar en este tema y va a enseñarnos cómo vivir como una iglesia despierta. Leamos 1 de Pedro 4, versículos 7 a 11. Ya se acerca el fin de todas las cosas. Así que, para orar bien, manténganse sobrios y con la mente despejada. Sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. Practiquen la hospitalidad entre ustedes, sin quejarse. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. El que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. El que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Primero, Pedro pone todo en perspectiva y luego nos da 3 prácticas que caracterizan a una iglesia despierta. La perspectiva y luego 3 prácticas. Primero, la perspectiva. Ya se acerca el fin de todas las cosas. Esta es la perspectiva que Pedro quiere que entendamos. Y esta es la perspectiva de todo el Nuevo Testamento. Jesús vino y con su muerte y resurrección inauguró el nuevo pacto, el cual Dios había prometido para los últimos tiempos. Desde entonces, estamos viviendo en lo que la Biblia llama los últimos días, los últimos tiempos, esta época después de que vino Jesús. Porque Jesús puede regresar en cualquier momento. No hay ninguna otra época que tiene que tener lugar antes de que Cristo venga. Por eso la Biblia dice que Él está cerca, aún a la puerta. Si Él espera, es solamente porque es paciente y misericordioso y está dando tiempo para que el Evangelio se predique más y para que más personas puedan llegar al conocimiento de Cristo. Pero de que está cerca su llegada, está cerca. Ser una iglesia despierta empieza aquí, con reconocer la realidad de las cosas. Cristo viene y luego comienza la eternidad. No sabemos cuánto tiempo nos queda para compartir la palabra con otros para que ellos también sean salvos. Y queremos vivir nosotros siempre preparados
para su llegada. Así que, para orar bien, manténganse sobrios y con la mente despejada. Saber que Cristo está por irrumpir en la historia, ¿a qué nos llevará? A orar, a ser personas que oramos, priorizando lo espiritual, porque lo espiritual es eterno. Lo demás es temporal y pronto termina. Yo sé que tenemos grandes preocupaciones y ocupaciones diarias. Yo también. Pero démonos cuenta de que todo ello trata de cosas que pronto no importarán. Lo eterno sí importará, porque lo eterno es lo que va a durar para siempre. Por eso Pedro nos dice que nos despertemos. Y si nos despertamos, vamos a orar. Pablo nos dice en Efesios 6, 18 y 19, oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Oren también para mí, para que cuando hable, Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio. Y Jesús nos dice, estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo, la carne, es débil. Y también nos enseñó a orar en el Padre Nuestro de esta forma. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Así que el pueblo de Dios es un pueblo que ora. Oramos para que su reino venga, para que su voluntad se haga, para que su evangelio avance y para que su pueblo lo viva en la práctica. Si no estamos orando, indica que no estamos despiertos. No te digo que te esfuerces y ores más. Lo que te digo es que te despiertes. Porque si te despiertas espiritualmente, vas a orar. Entonces, esta es la perspectiva. La eternidad se aproxima. Despertémonos. El pueblo de Dios es un pueblo enfocado en la eternidad y enfocado en prepararnos para esa eternidad y en preparar a otros para esa misma eternidad. Luego Pedro nos da 3 prácticas que caracterizan a una iglesia despierta. Primero, nos da lo más importante. Sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. Todo lo demás fluirá de esto. Despertémonos y amémonos unos a otros. En sus comentarios sobre este pasaje, el comentarista Wayne Grudem dice lo siguiente: cuando el amor abunda en la comunión de cristianos, muchas ofensas pequeñas e incluso algunas grandes se pasan por alto y se olvidan fácilmente. Pero cuando el amor falta, cada palabra se oye con sospecha. Cada acción tiende a ser malentendida y los conflictos abundan para el deleite perverso de Satanás. Pedro nos llama a amarnos profundamente. Cuando yo estaba investigando el significado de esta palabra que usa Pedro aquí, significa intensamente, fervientemente, intencionalmente, que nos amemos constantemente,
esforzadamente y sinceramente. Amar es buscar el bien de otro. Es buscar el beneficio del otro y no de uno mismo. Es decir, que el amor es sacrificado, es desinteresado. Hasta que nos amemos de esta manera, hermanos, va a ser muy difícil que los demás nos vean como verdaderos seguidores de Jesús. Pero si nos llegamos a amar como Cristo nos amó, todos sabrán que somos sus seguidores. El amor es difícil, el amor cuesta. Cristo es nuestro modelo y su amor es el que mide el nuestro. ¿Nos amamos unos a otros? Claro, yo sé que nos toleramos, somos amigables, nos llevamos bien, pero ¿realmente nos amamos? ¿Nos preocupamos los unos por los otros? Yo doy gracias a Dios que veo en la Iglesia Vida que sí hay amor, que Pedro reconoce también que hay amor mutuo entre sus lectores. Pero él dice, y yo digo, que nuestro amor crezca y llegue a ser un amor profundo, como hemos dicho, un amor intenso, ferviente, constante, intencional, esforzado, sincero. El amor perdona. Pedro dice que el amor cubre una multitud de pecados. El amor pasa por alto todas las ofensas que puede, y las que no puede pasar por alto, las enfrenta en amor para resolver el problema. No las esconde, no las oculta, las enfrenta en amor, buscando la resolución y la restauración de la relación. Despertémonos y amémonos unos a otros. Segundo, Pedro nos dice, practiquen la hospitalidad entre ustedes sin quejarse. Si nos amamos, una de las maneras en las que se va a ver es en la hospitalidad. Cuando Pedro habla de la hospitalidad, no está hablando de lo que a veces nosotros llamamos hospitalidad. O sea, no está hablando de poner una cena, invitar a los amigos y entretenerlos en la casa. No es que eso esté mal, ni que uno no puede mostrar hospitalidad en una cena así. Pero en los tiempos de Pedro, los cristianos eran perseguidos y muchos perdían sus casas y sus posesiones. Y a veces hasta tenían que huir a otras ciudades donde no tenían nada. Y su sobrevivencia dependía de la hospitalidad de sus hermanos cristianos. Así que Pedro está hablando de recibir a nuestros hermanos en casa cuando ellos no tienen dónde vivir. De compartir nuestra mesa con nuestros hermanos que no tienen qué comer. Esa es la hospitalidad cristiana. Es costosa. Es difícil, puede ser inconveniente y hasta incómoda. Nuevamente, yo doy gracias a Dios que veo la hospitalidad presente en nuestra familia espiritual, la Iglesia Vida. Pero si nos despertamos a lo que Dios quiere para nosotros como familia de fe, veremos que necesitamos crecer mucho más en esta área, mucho más. Pedro nos llama a practicar esta hospitalidad entre nosotros sin quejarnos, sin murmurar sobre la situación o sobre las personas, sino compartiendo de buen corazón lo que el Señor nos ha encomendado a nosotros para beneficio de ellos. Solo somos nosotros administradores de los bienes del Señor. Despertémonos
y compartamos los unos con los otros. Compartamos los unos con los otros. Tercero, Pedro nos llama a servir a nuestros hermanos de una manera específica. Dice así: cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Pedro nos recuerda que cada persona que llega a la fe en Cristo recibe, junto con el Espíritu Santo que viene a morar dentro de él, de ahí en adelante, un don espiritual. Es decir, una manera de obrar del Espíritu en su vida para bendición de los demás. Pedro nos exhorta a ministrar a otros ese don, pues nos lo dio el Señor para el beneficio de otros. ¿Qué te dio Dios a ti? ¿Has descubierto tu don espiritual? ¿Sabías que tenías un don espiritual? Tienes. Y esa es la manera en la que Dios quiere obrar a través de ti para edificar a su iglesia, para bendecir a tus hermanos, para ayudar a otros a reconocer a Cristo como Señor. Debes descubrir tu don espiritual y debes ponerlo al servicio de los demás. Si no, en vano te lo dio el Señor. Él te lo dio esperando que fueras buen administrador de Él. Como dice Pedro, estos dones, esta gracia de Dios es multiforme, multicolor, variado. Lo que has recibido tú, no lo ha recibido otro de la misma manera. Tu don en ese sentido es único. Por eso es imprescindible que pongas al servicio de los demás ese don que Dios te ha dado para beneficio de ellos. Despertémonos y sirvámonos. Sirvámonos. Es ahí cuando crece la iglesia, tanto espiritualmente como en número, cuando todos servimos a los demás con nuestros dones espirituales. Sirvámonos. El que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. El que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Así, Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Algunos dones son de hablar de parte de Dios y otros son de servir en el poder de Dios. En todo, Dios es el que recibe la honra porque los dones son de Él y el poder también. Él da las palabras, Él da la habilidad. Usemos nuestros dones dejando que Dios sea el que hable y Dios sea el que obre a través de nosotros, para que toda la gloria sea para Él, ya que nosotros nada somos. No podemos gloriarnos de lo que no es nuestro. ¿Qué tenemos que no hayamos recibido de Él? En conclusión, Cristo viene. Todo esto pasará y comenzará la eternidad. Estemos siempre orando por nosotros y por los demás, y por el avance de la palabra y quienes la predican. Amémonos profundamente. Practiquemos la hospitalidad sin quejarnos y pongamos al servicio de los demás nuestros dones. En pocas palabras, amémonos, compartamos y sirvámonos. Que el Señor nos despierte y que vivamos como iglesia despierta. Oremos.
Señor, gracias por tu amor, gracias por habernos amado a pesar de nuestro pecado que nos condenaba, Señor. Tú enviaste a tu Hijo Jesús para pagar el precio de nuestro rescate sobre la cruz, muriendo en nuestro lugar y al tercer día resucitándose de entre los muertos para dar vida eterna a todos los que confiesen su nombre, Señor. Ayúdanos a poder llevar tu palabra a otros mientras todavía hay tiempo. Y ayúdanos, Señor, a vivir como familia espiritual que somos, amándonos, compartiendo lo nuestro y sirviéndonos hasta que Cristo vuelva. Gracias te damos, Señor. Ayúdanos y úsanos en esta semana. En el nombre de Jesús. Amén.